Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre sublime, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Me ayuda a leerlo? Pablo el apóstol dice: doy gracias. ¿Verdad que dice así? Doy gracias al que me fortaleció. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Cómo sigue diciendo? A Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo dice ahí enseguida? Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento, que el Señor añada bendición a esta palabra. Si le va a dar las palmas al Señor, déselas con todo el corazón. Sabe que uno empieza a aplaudir, pero empezamos a aplaudir porque es algo que Dios pone en nosotros. Y yo no sé si usted sepa, pero no es usted, es el Espíritu de Dios en usted. Porque es su alabanza, y cuando usted está aplaudiendo, no le aplaude un hombre, le está dando la gloria y la honra al Rey de Reyes. Y eso que usted siente es el Señor en usted. Quiero pedirle su atención un poquito a la palabra del Señor. ¿Cómo dice el apóstol Pablo, o Pablo el apóstol, en el verso 12? ¿Cómo dice? Doy gracias. ¿Verdad que dice así? Oiga, Pablo está diciendo: doy gracias. Y cuando yo leía la palabra, como que sentía que lo que el apóstol decía sacaba algo de acá adentro. Y decía: doy gracias, oiga, al que me fortaleció. Y el Señor me llevaba de pronto a esa trayectoria del apóstol Pablo. Y me recordaba el Señor cuando había llegado a predicar a un lugar y lo apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad. ¿Se recuerda? Y lo dejaron tirado, lo dieron por muerto. Pero algo pasó allá dentro de su corazón, porque aunque lo tiraron, la palabra del Señor dice que se levantó, se sacudió y volvió a entrar a la ciudad. Ojalá que me vayas entendiendo, porque cuando le está diciendo doy gracias, Pablo estaba agradecido con Dios. A todo esto, ¿cuántos agradecidos con doy hay aquí en este lugar? No, pero con todo el corazón, ¿cuántos agradecidos hay en este lugar con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántas cosas pasó el apóstol Pablo? No fue fácil. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice a Timoteo: doy gracias
al que me fortaleció. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Vaya a su Biblia, por favor. Verso 12 de Primera de Timoteo capítulo 1. ¿Cómo dice? Doy gracias al que me fortaleció. ¿Verdad que dice así? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Y luego agrega, dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Saben lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Que estaba agradecido con Dios. Y se lo estaba expresando a Timoteo para que de pronto él pudiera ser contagiado. Esto es algo bien especial, ojalá que me vaya entendiendo. Es algo bien especial porque es el líder, uno de los líderes más que yo considero en la palabra del Señor, uno de los líderes que de pronto no estuvieron con el Señor Jesús físicamente, pero que un día, cuando en su corazón iba lleno de odio, de coraje, de rencor, y llevaba amenazas de muerte, cuando iba con todo eso en su corazón, de pronto vino una luz, un resplandor de luz más fuerte que el mediodía, y ese resplandor de luz vino e hizo que Saulo cayera en tierra, y al caer en tierra de pronto él empezó a hablar con Dios y le dijo el Señor a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué estás contra mí? Saulo, ¿por qué vienes contra mí? ¿Y sabes qué le dijo Saulo? Le dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Pero a donde voy es que quiero que me vayas comprendiendo en esto, porque él está diciendo: doy gracias. Como diciendo, nada más hay uno, el que merece que uno le diga gracias con todo el corazón, porque nada más hay uno que puede cambiar, nada más hay uno que puede transformar al hombre, nada más hay uno que lo puede arrancar de la inmundicia, nada más hay uno que puede hacer cosas maravillosas en la vida del hombre y de la mujer. Nada más hay uno que merece que nosotros le digamos gracias. Ojalá que me vayas comprendiendo. En el libro de los Hechos capítulo 9 verso 1, tú vas a leer que la palabra del Señor dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué había en el corazón de Saulo? Había amenazas de muerte. Pero quiero que consideres esto, porque de acuerdo a la palabra del Señor, el mismo apóstol Pablo, yo te estoy llevando por estos pasajes para que tú me puedas comprender que cuando Pablo le está diciendo al Señor: doy gracias al que me fortaleció, como diciendo, doy gracias al único que pudo hacer algo aquí adentro de mí, que cuando ya no había fuerzas, cuando ya sentía que no podía seguir adelante, siempre, siempre, siempre ahí estaba el Señor. Y Él es digno de que nosotros ensaltemos, glorifiquemos el nombre del Señor. Él es digno de que le demos las gracias. Escucha, Saulo respiraba amenazas y muertes. Ahora quiero que por favor vayas a Filipenses capítulo 3. Y en Filipenses capítulo 3 quiero que veas quién era Saulo antes de venir a Cristo. Y hay veces que uno
puede decir creer en Dios. Y hay veces que alguien puede hablar de Dios, pero no tener la fuerza que uno necesita. ¿Sí me estás comprendiendo? Ya tiene alguien Filipenses capítulo 3, léame el verso 4. ¿Cómo dice el verso 4? Alguien que me lo lea. ¿Cómo dice el verso 4? ¿Lo tiene, hermanita? Oiga, cuando Saulo le está escribiendo a la iglesia que está en Filipos, le dice: aunque yo tengo. Esa es la carne, esa es la humanidad hablando. Ojalá que me vaya. Yo vengo a traerle un plato, pero no un plato de esta tierra. Vengo a servirle el alimento espiritual, aquello que fortalece, aquello que anima, aquello que transforma, aquello que cambia. Y Saulo le escribe, le manda decir, le está escribiendo a la iglesia que está en Filipos: aunque yo tengo más de qué gloriarme en la carne. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Le estaba hablando que él, como judío, era un escriba y un fariseo. Usted va al libro de los Hechos capítulo 22, empieza a leer del verso 1 hacia adelante y se va a dar cuenta que Saulo da testimonio al rey Agripa que fue instruido por Gamaliel, que era un conocedor de la palabra del Señor, que tenía mucho conocimiento. Pero mira, acá adentro no había nada. Estaba vacío el corazón de Saulo. Y te traigo esto por aquí para que me vayas comprendiendo lo que Dios me mostraba a través, cuando Él está diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Si le va a dar la gloria, désela. Si usted está agradecido, déle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Doy gracias al único que merece ser ensaltado. Doy gracias al que me fortaleció, al que puso en mí fuerzas. Y él era un conocedor de la palabra de Dios, pero por dentro estaba vacío. ¿Sabes? Lo que acabamos de leer en Filipenses capítulo 3 y verso 4 dice: aunque yo tengo de qué confiar en la carne, yo tengo más de qué confiar en la carne, como diciendo humanamente, terrenalmente, yo tengo de qué confiar en la carne, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Estaba presentando su currículo, le estaba diciendo a la gente que todos los éxitos humanos que pudo haber tenido durante su procedencia antes de conocer a Cristo, tenía de qué confiar. Pero cuando vino Cristo, cuando vino el Señor a su vida, se dio cuenta que estaba vacío, se dio cuenta que estaba lleno de odio, se dio cuenta que era un religioso, se dio cuenta que solamente tenía conocimiento, pero no tenía al Dios verdadero, no tenía aquel que cambia, aquel que transforma, aquel que fortalece. Por eso dice: doy gracias. Hermano pastor, ¿cómo no dar gracias, verdad? ¿Verdad que no ha sido fácil? Ah, cómo se llora. Ah, cómo se sufre. Mira, Dios nos ha llevado por diferentes lugares, pero Dios usaba a nuestro pastor Rafael Rodríguez para inyectar aquello en el corazón. Pero para que te des una idea,
de lo que se sufre en el Señor. Si uno está en pie en este día, no es porque seamos buenos, es porque el Señor nos ha tenido por fieles. Escucha bien, no que seamos fieles porque no somos fieles, somos imperfectos. El único perfecto es Cristo Jesús. Es el único que merece la gloria y merece la honra. Pero la palabra dice que Él, Cristo, nos tuvo por fieles. No dice que seamos fieles, pero el fiel está en nosotros, que es Cristo. Hermano pastor, hace años Dios me alcanzó igual que usted. Y algo ha puesto en nosotros que no es de todos. Y Dios bendiga a toda la congregación y a todos los hermanos, porque todos son especiales en la mano del Señor. Todos somos parte del cuerpo. Así lo dice la palabra. Pero Dios por ahí ha escogido a alguien, y desde que el Señor nos llama, de pronto nos va poniendo pruebas muy difíciles. Cuando yo empecé de pronto a predicar allá en la ciudad de La Puente, California, yo veía la necesidad. Salía de mi trabajo, tenía una camionetita viejita, una station wagon, una Nissan 210, una guayinita le llamamos nosotros. Y salía de mi trabajo y venía levantando gente. Levantaba a mi esposa, yo tenía mis niñas chiquitas. Y mi esposa las llevaba sentadas en el asiento abajo y les decíamos: agáchense para que la policía no nos vaya a multar. Y la razón que llevaba a mis niñas ahí es porque yo buscaba llevar siempre gente a la iglesia. Llegaba por los padres y los padres tenían niños, y abría la parte de atrás de aquella guayanita, y en la parte de atrás acostaba a los niños, y ahí llegaba a la iglesia. Iba y visitaba a las ancianitas que necesitaban. Daba enseñanza a los niños. Y hay veces que uno siente ya no querer seguir adelante, ¿verdad, hermano? Porque hay veces que los hermanos nos pagan mal. Y si estamos acá, no es porque seamos buenos, es gracias a Cristo Jesús primeramente. Es gracias a Él. Porque aunque no hemos sido fieles nosotros, Él nos ha tenido por fieles. Hoy Dios me trajo a ti, pueblo del Señor, como un mesero, para servirte el plato de comida, no uno terrenal, sino un espiritual. Y que puedas saborearte como un buen comensal, que agarras el plato de la comida y te lo haces. ¿Sí me está comprendiendo? Que lo disfruta, y hay veces hasta que no se chupan los dedos acá. Y eso es lo que Dios me ha traído, para que nos saboreemos, para que nos gocemos en la palabra del Señor, para que no salgas igual de este lugar, para que salgas fortalecido, para
para que salgas transformado, cambiado, no por lo que yo te digo, sino porque la palabra tiene poder. Y si logras que la palabra llegue a tu corazón, vas a salir cambiado de este lugar, vas a salir transformado de este lugar, porque la palabra tiene poder, porque la palabra es poderosa. Mira, siempre he buscado servirle al Señor. Y son 23 años que están acá. ¿Cómo les ha costado? No es fácil. Y si está en pie o estamos en pie cada uno de nosotros, el diablo nos quiere tumbar. El diablo nos quiere hacer un lado. Que el Señor reprenda al diablo en esta noche y que el nombre del Señor sea glorificado. Yo llegaba a la iglesia y dejaba a los hermanos, y de pronto un hermano me llamaba que estaba en la parada del bus, que si podía ir, iba por ellos y los llevaba a la iglesia. Y de pronto empezamos a ver una congregación bonita, preciosa. Yo no era el pastor, pero cuando uno ama a Dios y Dios pone algo en el corazón, uno empieza a servirle a Dios, limpiando los baños, barriendo, porque hay mucho agradecimiento acá dentro del corazón. Nada más que en el camino del Señor, en la viña del Señor, hay de todo. Hay envidias, porque de ahí nos sacó el Señor. Y hay veces que en unos el Señor trabaja mucho más rápido y en otros se va tardando un poquito. No que no esté haciendo el cambio. Y yo visitaba a los hermanos, les daba raite. Y sabes, un día el pastor de aquella congregación me llama a la oficina y me dice: hermanito, tenemos que hablar algo, porque dice nuestro pastor Rafael Rodríguez, porque anda un rum rum entre el pueblo. Yo te estoy diciendo esto para que sepas lo que se sufre, pero vale la pena. Vale la pena sufrir al Señor. Y cuando el hermano pastor me dijo, yo accedí y habló conmigo y me dijo: hermanito, mire, esto está pasando, hay un hermanito, hay hermanos que se están quejando de usted. Dije yo: ¿quejando de mí? Quejándose de que voy a levantarlos a la parada del bus y los traigo a la iglesia. Quejándose de que voy a visitar a su hogar cuando uno está enfermo. Quejándose de que les ando llamando para ver por qué no viene. Uno empieza a trabajar en la mente de uno muchas cosas. Si le va a dar la gloria al Señor, désela al Señor con todo el corazón. Estamos lejos de ser como lo que el Señor nos muestra en su palabra. Pero cuando el apóstol Pablo está diciendo: doy gracias, yo creo que está escribiendo y dice: doy gracias, y se detiene un poco y voltea a ver al cielo. Y yo creo que sus mejillas se empiezan a mojar y empiezan a escurrir las lágrimas de saber que todavía puede tomar una pluma y escribir,
de saber que no se quedó en el camino, de saber que no se desertó, que no lo hicieron a un lado y que el Señor no hizo a un lado, sino que todavía está escribiendo a la iglesia y le está diciendo: doy gracias al único que merece ser exaltado, doy gracias al que me fortaleció, al que puso algo allá dentro de mí. Te pongo este testimonio del poder de Dios, no mi testimonio, porque no es nuestro testimonio, nosotros no pudimos cambiar. El único que nos pudo cambiar fue Cristo Jesús, el único que nos ha fortalecido, y Él merece toda la gloria y toda la honra. Nosotros solamente estamos aquí hoy. Dios me ha traído para que te sirva el alimento espiritual. Cuando el pastor me llamó y hablamos, él me dijo: tengo que presentarlo delante de la congregación. Para que si hay alguien más dentro de la congregación que tenga algo contra usted, se levante y lo diga. Y uno sabe a quién le sirve, hermano. Uno sabe que uno no está haciendo las cosas por envidia, no, uno lo hace por agradecimiento a Dios. ¿Cuántos estamos aquí en este día porque estamos agradecidos con Dios por las cosas buenas y maravillosas? ¿Con cuántos Dios ha sido bueno con ustedes? Levanten su mano los que digan: Dios ha sido bueno conmigo. ¿Y verdad que nosotros no hemos sido fieles? ¿Cuántos de nosotros le fallamos a Dios? Déjeme levantar la mano yo primero. Y mire, todavía estamos aquí. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque es un Dios de amor, grande en misericordia, que derrama de su benevolencia, que derrama de su gracia, que nos mantiene, que nos anima a seguir adelante. Quedamos en un acuerdo con el pastor que el domingo, y mire cómo son las cosas, junto con otro hermano nos íbamos los días que descansamos al parque, a evangelizar al parque, hermano. Y el hermanito que andaba conmigo, con tal de que fueran a la iglesia, la gente hasta les daba dinero para que fueran de la iglesia. De alguna manera estaba llevando las almas. Y entre el hermano y su servidor invitábamos gente, y la gente llegaba a la iglesia. Y hay veces que los hermanos no quieren ir a la iglesia. Hay veces que Dios ha sido tan bueno, pero que no hay un agradecimiento. Cuando hay agradecimiento para con el Señor, uno quiere estar todos los días en la casa del Señor, alabando y bendiciendo y engrandeciendo el nombre del Señor, porque es bueno para con nosotros. Y de pronto, como el servicio era a las 5 de la tarde los domingos, y quedamos, y hay veces que nada más venían unos cuantos, y ese día que tenía que pasar, estaba llena la iglesia. Y el enemigo trabaja también en la mente de uno. Y terminó la alabanza, pasó al pastor y me pasó. Y cuando me pasó, pasé yo, y me dice: también su esposa y sus hijos. Llamé a mi esposa y llamé a mis nenas, y nunca esperé
a escuchar esto del pastor de aquella iglesia. Pero cuando empezó a hablar con la congregación, dijo, me presentó como un traidor a la obra. Ah, cómo me dolió aquello. En ese momento sentí coraje, sentí rabia, quería salir corriendo de la iglesia. No sé si me estás comprendiendo. Y como me presentó como un traidor en la iglesia, por eso cuando el apóstol Pablo dice, doy gracias, salía de acá adentro. Porque hay batallas. ¿Cuántos han tenido batallas? Hay veces que Dios usa a los mismos hermanos para capacitarnos. ¿Sí me está comprendiendo? Que de pronto nos miran feo. Y si no tenemos cuidado, pensamos en la carne y no en lo espiritual. Y se mete una cosita acá adentro y uno empieza a batallar. Ese día el pastor me presentó como el traidor de la obra. ¿Cómo me dolió aquello? Ni siquiera me dejó la oportunidad de tomar el micrófono. Y le dijo a la congregación, si alguien tiene algo en contra de nuestro hermano Marcos, al final vamos a estar en la oficina. Hay cosas que se ponen acá dentro del corazón, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado algo similar? Y cómo duele, ¿verdad? Y verdad que uno quiere dejar la iglesia. Y uno piensa, dice, puros hermanos hipócritas. Acá adentro piensa. Dios lo sabe. En ese momento yo lo pensé así. Yo pasé a la oficina, estuve en la oficina con el pastor. Pasaron 5 minutos, nadie entraba. Pasaron 10, pasó 1 hora y nadie se apareció. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el Señor estaba ahí respaldando. ¿Sí me estás comprendiendo? Que ahí estaba la mano de Dios, que ahí estaba el Señor. No hubo nadie. Pero ya había un daño en el corazón, hermano. Yo salí de aquel lugar, me fui a mi casa con mi esposa y me fui llorando todo el camino. Y le decía, Señor, ya no quiero nada con la iglesia. Ya no quiero ir a la iglesia, Señor. ¿De qué sirve que vaya por los hermanos, los espere en la parada del bus? ¿De qué sirve que traiga a los hermanos? Mira cómo pagan los hermanos. Ojalá que me vayas comprendiendo. Cuando Pablo le está diciendo doy gracias, no era cualquier gracias. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que le estaba dando gracias porque si todavía estaba en pie, no era porque él era fuerte, no, era porque el Rey de Reyes, el Cristo de la gloria, estaba en él y lo había fortalecido, lo había sacado adelante en los momentos difíciles, cuando no estaba el amigo, cuando no estaba el familiar, estaba el Cristo de la gloria poniéndole fuerza para seguir siempre hacia adelante hasta la meta final, y es llegar a la gloria y estar por una eternidad con Cristo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón. ¿Sabes por qué lloro cuando te predico?
Porque hay mucho agradecimiento. Porque yo no merezco estar en este lugar, y no es porque esté aquí y porque merezca este lugar. Estoy aquí porque a Cristo le ha placido, porque Él es fiel, y el Cristo de la gloria mora dentro de nosotros, y Él es el fiel y nos ha tenido por fieles. En otras palabras, el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Esa noche llegué y en el garaje de la casa, yo vivía en un garaje, en un pedacito, en una esquinita había hecho un rinconcito donde yo hablaba con Dios todas las noches. Y fui y me encerré en ese lugar, llorando, destrozado, desanimado, sin ganas de seguir adelante. Y mira, son 30 años que le estamos sirviendo al Señor, y no es por nuestras fuerzas, es porque el Señor nos ha fortalecido. Bendito, denle la gloria al Señor, porque Él se la merece con todo el corazón. Y ese lugar tiene 23 años. Y aquí todo el pueblo de Chilasco fue testigo. Hasta de lo que acusaron a mi hermano. Estuvo en la cárcel. Pero allí en la cárcel no estaba solo. Estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores con él, animándolo, fortaleciéndolo, sacándolo adelante. Yo sé lo que es eso. Ese día yo me encerré y le dije a mi esposa: no quiero hablar con ningún hermano hipócrita, porque así piensa uno cuando está dolido. Uno piensa en la carne, no en lo espiritual. ¿Sí me está comprendiendo? Y uno ofende a Dios con sus acciones. Por eso el apóstol Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y Pablo también tenía pensamientos sucios, negativos. Mira, para que no solamente me escuches, ve ahí mismo a Primera de Timoteo capítulo 1. Más adelantito estamos leyendo el verso 12. Léeme lo que dice el verso 13, para que veas los pensamientos del apóstol, de Pablo el apóstol. Él dice a Timoteo, cuando dice: yo estoy agradecido con Dios, con Cristo Jesús nuestro Señor, porque me fortaleció, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, como diciendo: yo no merecía este privilegio, no merecía este honor, pero no estoy aquí porque lo merezca, estoy aquí porque el Señor me ha puesto, estoy aquí porque el Señor me ha fortalecido. Si no hubiera sido Él, yo ya no estuviera aquí. Si no hubiera sido el Señor, ya hubiera corrido desde cuándo. Y miren lo que dice el verso 13. ¿Tienen la escritura? Habiendo sido yo antes blasfemo. Oiga, pero allá en Filipenses capítulo 3 verso 4 dice que en cuanto a la carne, hablando en lo humano, pero bendito sea el Señor que ya no somos de esta tierra, ahora somos del cielo, es el espiritual, ahora somos de Cristo, pertenecemos a Cristo, y todo aquello que pueda venir a querer atormentar a nuestra mente tiene que caer rendido. Tenemos que traer todo nuestro pensamiento cautivo a los pies de Cristo, para que Él nos dé la victoria, para que nos lleve de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Hay que meternos a la vida espiritual. Pablo está diciendo: habiendo sido yo antes blasfemo.
qué estaba diciendo? Yo no merecía estar en este lugar. Pero no estoy porque merezca. Es que la gracia de Dios es grande y maravillosa. La gracia de Dios sobreabunda. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor en este lugar? ¿Cuántos hemos batallado en nuestra vida? ¿Cuántos hemos batallado? ¿Cuántos hemos sufrido en este lugar? ¿A cuántos nos han hecho mala cara? ¿A cuántos nos han dicho qué feo? ¿Sí me está comprendiendo? Pero si estamos aquí, no es porque seamos nosotros buenos. Estamos aquí gracias a Cristo, a que nos ha fortalecido, ha puesto fuerzas en nosotros. Esa noche yo le dije a mi esposa: no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con los hermanos. Ya como necesitamos meternos a la presencia de Dios. ¿Cuántos necesitamos meternos a la presencia de Dios? Porque hay problemas en nuestra vida diaria. Y yo me encerré en aquel lugarcito a hablar con el Señor, a llorarle al Señor. Y pasó como una hora y yo llorando al Señor. Y es que no hay otro lugar mejor que venir a la presencia del Señor y abrirle nuestro corazón y dejarle todo, echar nuestra ansiedad, echar nuestro problema en las manos del Señor. Y cuando uno empieza a platicar con el Señor empieza a poner atención y como que uno va sintiendo la mano del Señor. Y cuando menos piensa, aquel rencor, aquel odio, aquella cosa que se ha metido en el corazón, el Señor la va tomando y la va quitando y la va sacando de nosotros. Y cuando menos pensamos, ya estamos con las manos levantadas dándole gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque es bueno, porque nos mantiene, porque nos fortalece, porque nos anima, porque nos saca adelante. Bendito. Si le va a dar la gloria, désela, pero con todo el corazón, porque Él merece la gloria. Si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo, si hay alguien aquí que ha sufrido, que ha batallado, permíteme presentarte a Cristo. Cristo quiere ayudarte. Posiblemente digas: pero es que soy malo. Al Señor no le importa qué tan malo hayas sido, qué tan malo seas. Él fue a la cruz del Calvario a tomar nuestro lugar. ¿Cómo no estar agradecido? Pablo dice: habiendo sido yo antes un blasfemo, oiga bien esto, pero estaba dando gracias a Cristo, porque Él en su humanidad, en la carne, tenía de qué gloriarse. Pensaba que era bueno, pensaba que era perfecto, pero estaba lejos de la presencia del Señor. Y no le importó que en la mente y en el corazón de Saulo hubiera amenazas de muerte. Cristo murió por él en la cruz del Calvario. Él fue a llevar toda su iniquidad, todo su pecado, toda su maldad. Y no solamente lo de la Pablo, sino también los míos y la de todos los que estamos aquí. Y ahora podemos levantar las manos y sentir la presencia de Dios, porque Él es bueno. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador, pero fui recibido a misericordia. Si me está comprendiendo, ese gracias no era cualquier gracias. Yo creo que sus lágrimas corrían del apóstol Pablo. Cuando yo me encerré en aquel lugarcito y empecé a llorar al Señor, yo no quería nada con la iglesia más.
Yo no quería nada con los hermanos. Por eso te digo que se sufre. Y uno busca ayudar a los hermanos y los hermanos le pagan mal a uno. Pero ahí es donde aparece Cristo. Y viene y nos dice: no te preocupes, chiquito, no pasa nada, compréndelo, ama a tu hermano, ayúdalo. Y Dios nos empieza a fortalecer para poder ser bendición a otros. Esa noche llegaron como las 11:30 de la noche, yo hablando con el Señor. Y yo me encerraba ahí. Y viene mi esposa y me toca, me dice: Marcos, ahí está el hermanito fulanito de tal. Y yo le dije a mi esposa: te dije que no quería hablar con nadie, que no quiero nada con la iglesia. Salió y le dijo a los hermanos: no quiero hablar con nadie. Me habían llamado traidor. ¿Sí me estás comprendiendo? Me habían clavado una espina en el corazón, Jack. Eso duele más que los golpes. Y más cuando viene de un hermano en la fe. Y yo seguía hablando y de pronto llegó otro hermano. 12:30 de la noche, estaba toda la iglesia allá afuera. Pero no era la iglesia, era el Señor de la iglesia. ¿Sí me estás comprendiendo? Aquel que fortalece, aquel que nos anima, aquel que nos saca adelante, aquel que cuando uno quiere soltar la toalla viene y nos dice: tú puedes, tú puedes, tú puedes. Pero podemos porque Cristo está en nosotros. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y hoy son 23 años. Algunos de los ministros han luchado, han batallado, han llorado con el hermano. Y no ha sido fácil. Pero mira dónde estamos. Mira cómo estamos. Y no es por nosotros, es por Cristo Jesús. Todo es por Cristo Jesús. Porque a Él es la gloria y la honra, porque Él es el que nos ha fortalecido, no solamente al pastor de esta iglesia, sino a cada uno de los que están aquí. El Rey de la gloria está en medio del asunto. El Rey de la gloria está dentro del corazón de cada uno de nosotros. Y cuando hemos querido dar marcha atrás, ha venido el Señor usando el pastor, usando un hermano, usando a alguien. Pero ahí estamos y ahí vamos. Y tenemos una meta donde llegar, y es llegar a la gloria para estar una eternidad con Cristo. ¿Cuántos queremos llegar a la gloria? Somos peregrinos nada más. Somos extranjeros. ¿Está comprendiendo el plato? ¿Qué le falta? ¿Más sal? ¿Se está saboreando la comida? Ah, qué bonito se siente acá adentro, ¿verdad? ¿Verdad, hermano, que se siente precioso cuando Dios ministra acá adentro? Hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí, déjame decirte que no hay nadie mejor que Cristo. Que si estás pasando por problemas, hoy Cristo quiere ayudarte. ¿O quiere Cristo fortalecerte? Pero Él es un caballero. Él no entra a la fuerza. Lo que hace Él es viene y toca la puerta.
si alguien abre su corazón, Él entrará y cenará con Él y Él con el Señor. Y créeme que tu vida no va a ser igual de aquí en adelante. Tu vida va a cambiar. En los momentos complicados ya no vas a estar solo, Cristo va a estar contigo y te va a sacar adelante, te va a dar fuerzas como las del búfalo para que salgas siempre hacia adelante en medio de cualquier problema. Prueba de ello es que el apóstol Pablo está diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y lo que estaba diciendo, que él no merecía ese lugar, y si estaba en ese lugar no era por él, es porque hay un Dios grande y maravilloso que es bueno, y su gracia se derrama sobre todos aquellos que le aceptan y le reciben. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor, iglesia, de los que estamos aquí? ¿Qué tanto es tu agradecimiento? ¿Será suficiente como para correr al altar y levantar tus manos y decirle al Señor: gracias?